Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con ustedes y feliz día del Señor. Domingo, día en que Jesucristo ha vencido la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal. Hoy les cuento que estamos doblemente en festividad porque la Iglesia colombiana celebra la solemnidad del Corpus Christi, palabra en latín que significa cuerpo y sangre de Cristo. Quiero compartirles el Evangelio y comentar un poco en torno a esta solemnidad a partir de la palabra de Dios. Hoy nos guía en la reflexión el apóstol San Juan en el capítulo 6, versículos 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendita palabra de Dios que nos acompaña en esta solemnidad de el Corpus Christi. Primero que todo, donde un poco de historia, nació esta celebración en el año 1146 y después es el Papa Urbano IV quien extiende esta festividad para el 1264 a toda la iglesia. Como muchas obras de iglesia empiezan tímidamente en un pueblo, en una comunidad y después se van expandiendo. Así que le debemos al Papa Urbano IV que vio esa práctica que se estaba realizando en Lieja, en esta localidad, y después el Papa la asume y la intención era proclamar la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Ustedes saben que la fe de la Iglesia ha ido progresando poco a poco, ha ido madurando, y hay épocas en la Iglesia donde un sector grande de la Iglesia, de personas, pues no tienen claridad frente a algún tema, y es por eso que Dios interviene a través de la jerarquía, a través del Papa o a través de alguien sencillo, hasta de un laico, para darnos un mensaje, como lo hizo con San Francisco de Asís. Pues en esta ocasión creo que llama Santa Juliana, una religiosa que le metió mucha fuerza a la promoción de la adoración eucarística, y es así como después esto va llegando a grandes esferas eclesiales y se convierte en lo que hoy llamamos la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso hemos leído el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, donde nos da claridad de qué papel juega el cuerpo y la sangre de Cristo
en el misterio de la vida cristiana. Lo primero que tenemos que decir es que el mismo Jesús, inaugurando su misión evangelizadora, habla de la importancia de comer su carne y beber su sangre, porque estamos hablando del capítulo 6 de San Juan, apenas empezando el ministerio, la vida pública de Jesús. Y esto nos habla de que es algo muy importante. Se dijo al principio y Jesús lo pone como una condición para alcanzar la vida eterna. Comer el cuerpo y la sangre de Cristo, condición indispensable para tener vida eterna. El que lo comiera vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y los judíos no entendieron cómo nos está hablando de canibalismo, ¿qué es lo que pasa? Y Jesús les dice: ustedes no están entendiendo. Tenéis que comer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y ellos seguían más confundidos. Estos días explicaba en los 10 minutos al Espíritu Santo que lo que pasa es que el Espíritu Santo no había venido y la mente todavía estaba embotada, no lograban comprender. Después de Pentecostés hay esta comprensión, el Espíritu Santo le revela a la iglesia la importancia de la Eucaristía y de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso que no se había entendido antes, después de Pentecostés se entendió perfectamente. El Espíritu Santo quitó esa venda judía del Antiguo Testamento y les dio una claridad para la vida nueva en Cristo. ¿Cómo estamos convencidos de que la iglesia desde el origen le dio la importancia a la Eucaristía? Hay un testimonio fantástico que es San Tarcisio, un niño cristiano de la primera era de la iglesia que murió martirizado por defender la Eucaristía. ¿Cómo fue esto? Resulta que la iglesia tenía muy claro que para alcanzar la vida eterna era indispensable comer la Eucaristía. Por eso una práctica de aquella época era que cuando alguien iba a ser martirizado en el circo romano, ya devorado por las fieras, ya traspasado por la espada de los gladiadores, en fin, la iglesia hacía todo lo posible para llevarle el viático, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo consagrado, para que ese mártir tuviera fuerza. Pues ellos tenían esa claridad. Resulta que los romanos se fueron dando cuenta que cuando a los cristianos que iban a ser martirizados les llevaban ese alimento, esta gente se llenaba de un furor, de una fuerza, que a veces los leones salían despavoridos como gatitos al lado de una gran fiera. Así salían los leones, no eran capaces de comerse a los cristianos. Y los cristianos salían con esa valentía y capacidad impresionante después de que comulgaban la Eucaristía. Hay muchos testimonios en las actas de los mártires que a veces la espada no era capaz de cortar a la persona. Otras veces las fieras no se atrevían a tocarlos y tenían que buscar otro método para martirizar a la persona porque sucedía el milagro. ¿Y de dónde le venía esta fuerza? Pues hasta los paganos se dieron cuenta. Comen algo, les traen algo a la hora de estarse preparando para el martirio. Entonces era una práctica común. La iglesia tenía esa claridad que había que comulgar para llenarse de fuerza y para viajar a la vida eterna. De ahí que la Santa Eucaristía para los enfermos que están a punto de partir se llama viático. Llevarle el viático al enfermo. Y el viático es ese alimento para el camino. Pues resulta que Tarcisio, en una ocasión cuando la iglesia tenía que llevar la Eucaristía a los mártires, pero
pero como los romanos se habían dado cuenta, dijeron, no, no más. Cualquier cristiano que venga, de inmediato lo apresamos y también lo martirizamos. Cualquiera que venga a traerles ese alimento, la Eucaristía, a los que van a ser martirizados, lo matamos. Entonces el debate fue que después del Papa celebrar la Eucaristía en las catacumbas con los cristianos, y ahora ¿quién va a llevarle el viático, la Eucaristía a los mártires hoy? ¿Quién podrá hacer esto? No había forma. Los iban a identificar, nadie se ofrecía. Si iba el Papa, lo iban a apresar. Si iba uno de los diáconos, lo iban a martirizar. Y entonces el niño Tarcisio se levanta y dice, Santo Padre, yo puedo. Tú Tarcisio, dijo, claro que sí, soy un niño. ¿Quién se va a imaginar que yo llevo la Eucaristía? Nadie. Y yo llevo la Eucaristía y se la doy a los que van a ser martirizados, que están en el circo romano, en esas mazmorras a punto de ser martirizado. Pues el niño los convenció, les pareció bien la idea y dijeron, verdad, nadie se va a enterar. Y el niño salió con la Eucaristía, estrechándola en su pecho. Resulta que de camino, unos muchachos más grandes le dijeron, Tarcisio, ¿qué llevas ahí? Él aligeró el paso porque llevaba una misión. Tarcisio, ¿qué llevas ahí? Y los muchachos empezaron a perseguirlo, al punto que le dieron alcance y querían ver qué llevaba el niño, y el niño no soltaba lo que llevaba, su tesoro. Pues resulta que lo golpearon para que abriera sus manos, para que les entregara lo que ellos pensaban que era algún tesoro. Y efectivamente era el tesoro de Tarcisio, al punto de que alguien vino a defender al niño y casi medio muerto, pues lo recoge del suelo y lo devuelve con el Santo Padre. Cuando el niño llega a donde el Papa, queridos hermanos, el niño abre los ojos y le dice al Santo Padre, he cuidado el tesoro de la iglesia, no dejé que me lo quitaran. Y en ese momento el niño murió. Bendito sea Dios. Ese testimonio a mí me impacta, me emociona muchísimo, queridos hermanos. No he perdido el tesoro de la iglesia, el tesoro que se me ha confiado, no lo he perdido. Hoy, queridos hermanos, la reflexión que me suscita esta celebración del Corpus Christi es, ¿qué he hecho yo con el tesoro? Cuando somos niños y se nos da la primera comunión, ¿hemos conservado el tesoro? ¿Conservo yo el tesoro de la Eucaristía? ¿O lo entrego por cualquier pecado, por cualquier tentación? Ya dejo de comulgar. ¿Cuánto hace que no comulgo? ¿Cuánto hace que no comulgas? ¿Por qué entregaste el tesoro? ¿Por qué lo vendiste? Lo vendemos por menos que las monedas que Judas vendió al Señor. Lo vendemos por una mentira. Dejamos de comulgar por cualquier tentación. Y después pasa mucho tiempo para volvernos a confesar. Incluso hay gente que desde que se unió a una pareja en unión libre, lleva años en que entregó el tesoro por una unión libre y no se ha acercado a arrepentirse, a casarse, para volver a comulgar la Eucaristía. Hermanos, ese es el tesoro. En mi evangelización, en mi método de evangelización, lo que yo persigo en cada ocasión al evangelizar cada persona es llegar al punto de llevar a esa persona a la Eucaristía. Yo les contaba que cuando fui este año a Jerusalén, allí en Jerusalén está el santuario de Santa María de Jesús crucificado. Es la primera israelita que ha sido santificada en la última época de la iglesia. Una monja franciscana, se me escapa
el nombre Carmelita. Carmelita. Nació el 5 de enero de 1846 en Palestina. Es la primera palestina que ha sido canonizada. Fiel devota del Espíritu Santo, y la revelación que el Espíritu Santo le dio fue esta. Por eso cuando uno va a visitar este santuario allí en Tierra Santa, le dan este detalle con algo alusivo a la vida de ella y una forma eucarística. No es la Eucaristía, sino que es una forma que puede ser consagrada. Pues la traje como un tesoro, me la regalaron las hermanas, y ese fue el mensaje que el Espíritu Santo le dio a ella, que lo más importante era orar para que todos los seres humanos lleguemos a la Eucaristía. Ha sido una práctica común donde yo llego a evangelizar a alguien, indago si esta persona comulga o no comulga. Y para mí eso se convierte en un diagnóstico. Si no está comulgando, hay mucho por trabajar. Si la persona ya comulga, ahí lo que hay que hacer es poca cosa, pulir, pero ya la evangelización está muy avanzada. ¿Qué has hecho con el tesoro? ¿Lo has guardado? ¿O cuánto hace que lo perdiste? Pues esta solemnidad del Corpus Christi nos recuerda que para alcanzar la vida eterna hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, y que yo debo guardar este tesoro como Tarcisio y no dejármelo arrebatar por ningún enemigo de mi salvación, queridos hermanos. Así que a celebrar esta solemnidad con gozo, con alegría. Si les gustó la reflexión, regálenme un like. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Recuerden que estamos celebrando el seminario de vida en el Espíritu y que estamos cada noche a las 7:30 siguiendo el seminario. Hoy nos preparamos para que mi hermano Jorge nos dé el tema del pecado. Será una gran oportunidad. Compartan esta invitación y los espero. Dios los bendiga, Dios los guarde, y feliz solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.